Mi problema prototípico tiene como objetivo mostrar algunos de los principales problemas por los que tuvo que atravesar nuestra sociedad ante el COVID-19, con la violencia familiar que sufren mujeres, niños y ancianos. Tuvieron que acostumbrarse a vivir 24/7 con sus agresores, además de contribuir con las causas que llevó a la violencia intrafamiliar incrementar notoriamente, es decir, identificar las posibles causas de violencia como psicológicamente y económicamente. Después de identificar y crear métodos y formas de prevenir la violencia dentro del núcleo familiar, el objetivo general es identificar los factores de violencia familiar que están reduciendo durante la pandemia por COVID-19, establecer alternativas para prevenir la violencia intrafamiliar a través de identificación de señales en las víctimas de esta investigación, los derechos de las víctimas en nuestra Constitución, Código y la penalidad recibida por quienes atentan contra ellos de forma física, sexual y psicológica. A ello se hicieron varias entrevistas, de la cual se tomó una que fue la más interesante para poderla mostrar en este video. A continuación se mostrará la entrevista. Buenas tardes, el día de hoy vamos a entrevistar a una persona que ha vivido violencia familiar. ¿Nos puedes compartir tu edad, por favor? Tengo 23 años. ¿Cómo crees o de qué manera piensas que te ha afectado la agresión que vives? Pues física y psicológicamente. ¿Conoces tus derechos? No. ¿Crees que han sido violentados tus derechos para tener una vida digna y libre de violencia? Pues al no conocerlos no podría decirte si sí o si no, pero siento que mi persona física y emocionalmente sí fue afectada muchísimo. ¿Cómo te sientes el día de hoy? El día de hoy puedo decir que me siento más tranquilo, pero aún hay estragos, todo lo que viví. Ok. ¿Has sufrido depresión y baja autoestima? Sí, durante unos 4 o 5 meses. ¿Sufres o has sufrido ansiedad y nerviosismo? Un poco de ansiedad, nerviosismo, no. Ok. ¿Has tenido falta de interés hacia tus actividades o pasatiempos que antes disfrutabas? Sí, todos mis pasatiempos e intereses los hice a un lado por la depresión y por la baja autoestima, los problemas y todas las cosas que me atormentaban. ¿Consumes o has consumido alguna sustancia como alcohol, drogas o algún estupefaciente? Sí me orillé al alcohol más que nada. Y cigarro, drogas y algún otro estupefaciente, no. ¿Has pensado en alguna vez en el suicidio? Sí, muchas veces pasó por mi mente el suicidio para terminar con todo, de tajo. ¿Te has aislado de amigos o familiares? Sí. ¿En estos momentos te sientes solo? Pues podría decir que sí y que no. ¿Por Sí, qué? porque aún hay estragos de lo que viví y no porque he tenido mucho apoyo de familiares que dejé de frecuentar por lo que estaba yo pasando. Ok. ¿Has llegado a sentir miedo? Sí, mucho miedo de hecho. ¿Por qué? Pues miedo de hacerme daño, no sé, muchas cosas pasaron por mi mente. ¿Has sufrido violencia física o psicológica? Sí. Ok, te agradezco por concederme esta entrevista. Esto es todo, muchas gracias. A ti, hasta luego. Llegamos al final del problema prototípico y a mí me tocó exponer conclusión. En conclusión, el impacto de la pandemia de COVID-19 y el confinamiento para evitar la propagación del virus ha sido un detonante por las afectaciones que esta conlleva, económicamente, socialmente y emocionalmente, siendo esta a que lleguen a un nivel de estrés muy extenso y feo por el encierro, además de vivir en una sociedad impregnada de violencia. Son causantes del incremento de violencia familiar, por lo que es importante investigar el pensamiento desde diferentes ejes, posiciones y temáticas para atacar este delito. Generar programas de convivencia familiar siempre ha sido un catalizador para promover la convivencia familiar. Proponer un desarrollo de bienestar con estrategias focalizadas en las familias para responder y prevenir la violencia familiar. Las menciones más frecuentes que atentan en los hogares es hacia la mujer, siendo el sujeto más vulnerable. Después siguen los niños y los adultos.
A través de los medios de comunicación, la sociedad, una gran parte de la población son víctimas de estos tipos de violencia, dado que la ha tolerado siendo permisiva y el sistema judicial ha dejado impune, arraigando más este delito y manifestándose más con el confinamiento. Bajo esta limitación, muchas familias que se ganan la vida diariamente no pueden retomar el trabajo normal, creándose más condiciones adversas, por lo que el gobierno tiene que responder a ello para que se active la actividad económica, produciendo estabilidad, bienestar en el núcleo familiar y establecer el funcionamiento estructural de la sociedad. Es importante sensibilizar y capacitar sobre esta problemática a las autoridades del sector judicial para evitar la victimización secundaria. Además de estos, pudieran liderar procesos y programas de rehabilitación de las víctimas, que haya una reforma a la ley que cumpla las mismas características para castigar este delito. De manera general en el país, crear herramientas de tratamientos e intervención respecto a la víctima y su familia, comprometer a las entidades territoriales, establecer políticas en tal sentido, a su vez devuelvan a los jueces de familia la competencia para conservar los casos de violencia familiar y el trámite de las medidas de protección, lo tome equivalente al de una especie de acción tutelada especializada. Por su parte, es necesario al Ministerio Público donarle unas herramientas o muchas herramientas físicas para que los funcionarios de estas puedan desempeñar su labor a cabalidad, apoyando el tratamiento integral a través real con formación del equipo de interdisciplinario y mejorar sus condiciones del trabajo. En las redes de apoyo que se logren constituir es preciso vincular de manera comprometida a las autoridades de policía, porque su actuar repercute directamente en la efectividad de la medida. Podría pensar en crear una policía especializada en violencia familiar. Se debe insistir en las capacitaciones de figuras comunitarias que poco a poco concientan a la comunidad sobre la gravedad del problema a su fin de afincar raíces de control y prevención social, apoyar el programa de educadores de familia y disminuir los deberes de la sociedad ante el problema tal como lo ordenó el nuevo proyecto de la ley. Eso es todo por mi conclusión o de mi conclusión de mis compañeros. Gracias.